Esta conferencia comenzará a grabarse. Excelente tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia técnica en línea, con el tema Infraestructura de la comunicación en los sistemas de gestión de energía, presentado por Circutor, aliado estratégico UNCE, la cual será impartida por el ingeniero Alejandro Malfavón Holguín, a quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos a nuestros participantes que mantengan cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de esta sesión. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Como siempre, pues un gusto estar con todos ustedes, tanto para las personas que han tenido la amabilidad de conectarse en vivo, como para las que también tienen la oportunidad de ver la transmisión y quizá en algún mecanismo, en alguna plataforma, verlo de manera diferida. El día de hoy, pues vamos a hablar de un tema que es una parte medular, quizá una parte intermedia en lo que corresponde a la parte de gestión de energía en su modalidad tecnológica, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esas infraestructuras de comunicaciones, esos medios de comunicación que nos van a hacer llevar la información de nuestros dispositivos de medición de energía hacia esas plataformas de gestión, a esos softwares de administración de energía. Entonces, consideramos que es válido el que retomemos un poco el concepto de lo que es un sistema de gestión de energía. ¿Para qué? Para que a partir de ahí veamos cuáles son los elementos que puede conllevar la parte tecnológica de los sistemas de gestión de energía y, por supuesto, investigar en dónde entra la parte de comunicaciones en estos sistemas para la gestión de energía. Entonces, los sistemas de gestión de energía son un conjunto de elementos. Hay elementos y yo siempre menciono que hay elementos tanto humanos como elementos tecnológicos. Entonces, todos estos elementos humanos, tecnológicos y procesos están relacionados entre sí, interactuando entre sí y como tal deben estar dentro de un plan que va a establecer un objetivo de eficiencia energética, como lo mencionamos siempre, hacia dónde quiero llegar, hacia dónde veo mi instalación energéticamente hablando en un plazo de 1 año o 2 años, qué puedo hacer. Y también tengo que establecer en ese plan donde están interactuando esos elementos, tanto tecnológicos y humanos, qué necesito para alcanzarlo. ¿Qué medidas voy a implementar en este plan de gestión de energía para alcanzar mis objetivos de eficiencia energética? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué medidas voy a implementar? ¿Qué actuaciones voy a realizar para llevar a cabo mis objetivos de eficiencia energética? Entonces, simplemente por mencionar algunos de los beneficios que aplica para la gestión de energía, simplemente comparar entre instalaciones, y esto es básico. Si de pronto tenemos líneas de producción que son similares, transformadores de potencia, incluso sucursales, fábricas que producen un producto en una ciudad, en otra ciudad, de manera similar, pues tener la capacidad de evaluar cuál es el costo de fabricar un producto en una ciudad en otra, qué variables están implicadas para gastar X cantidad de energía en una ciudad que en otra, quizá la altitud, quizá la temperatura, quizá la cercanía con los proveedores. Entonces, en la medida que somos capaces de comparar entre instalaciones, adquirimos la facilidad de tomar decisiones para eficiencia energética. ¿Qué podemos también hacer? Detectar y evitar consumos atípicos.
Regresando al ejemplo anterior, si tenemos líneas de producción que son similares en una misma sucursal, ¿por qué en una máquina gasto más energía que en la otra, por ejemplo? O con sistemas de gestión de energía se ha detectado instalaciones como salas de cine, como restaurantes, donde de pronto los aires acondicionados se quedan encendidos durante la noche cuando las instalaciones ya no están operando. Entonces es importante detectar ese tipo de fenómenos, de situaciones que más que tema de gasto de energía, es un tema de cultura energética. Entonces podemos evitar y detectar este tipo de consumos atípicos, errores de facturación también, ¿por qué no? Y obviamente detectar cuáles pueden ser algunos ahorros que yo me puedo encontrar, tanto de energía, si tenemos penalizaciones por factor de potencia, o si de pronto también los cargos de máxima demanda, en el caso de México, cargos de máxima demanda por capacidad y por distribución, si podemos hacer algo para disminuir esos cargos y esos costos. Entonces, ese es el tipo de situaciones que podemos detectar y evitar. ¿Qué puedo hacer con la gestión energética? Reportar consumos, hacer reportes de variables energéticas, de pronto comprobar mediante gráficas, mediante tablas, si estamos cumpliendo alguna legislación que se encuentre vigente en el país en el que nos encontremos. No sé, por ejemplo, el código de red en México, puede ser. Verificar el retorno de las inversiones, también podemos darnos cuenta el antes y el después de cuando hemos aplicado alguna medida de eficiencia energética, de ahorro energético. Que si cambié motores por motores más eficientes, la utilización de variadores de velocidad, etcétera. La implementación de paneles fotovoltaicos, darnos cuenta de que ese tipo de inversiones orientadas a la eficiencia y a un uso más racional de la energía, evaluar el caso antes y el caso después. Lo que en la norma ISO 50001, por ejemplo, le llama la línea base. ¿Cuál es mi línea base? ¿De dónde parto y hacia dónde voy a ir? Y simplemente un sistema de gestión energética pues me puede permitir tener una información clara, intuitiva, que sea sencilla de interpretar, como vemos ahí en la pantalla, mediante gráficas, lo que también ya se le denomina en los sistemas en la nube, mediante gadgets, mediante widgets, pequeñas herramientas que me dan una facilidad para poder interpretar los datos, ver mis balances energéticos, por ejemplo, también es posible. Y obviamente todo esto va enfocado a cuantificar ahorros, por ejemplo, cuántos kilowatts hora voy utilizando, por ejemplo, por producto, cuántos kilowatts hora por tonelada, por ejemplo, de acero, de cemento, estoy utilizando, cuál es mi índice energético, de qué manera puedo mejorar mi índice energético, produciendo más gastando la misma cantidad de energía o produciendo lo mismo con menor cantidad de energía, de tal manera que podamos simplificar todos nuestros procesos de gestión y eficiencia energética y reducir el tiempo de obtener este tipo de resultados. Pues esto es lo que es en esencia la gestión de energía y no olvidarnos que cualquier sistema de mejora continua, cualquier sistema de gestión está guiado por este sistema PDCA, que no es otra cosa que el acrónimo en inglés de planear, hacer, checar y actuar. Entonces, por ejemplo, ya decíamos al inicio que la gestión de energía involucra un plan. ¿Para qué? Para que esos elementos interrelacionados puedan actuar de la manera correcta. Establecemos un plan con objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Para qué? Para que podamos empezar a hacer, a tomar medidas, implementar qué soluciones, qué procesos, qué seguimientos tengo yo que hacer de mis instalaciones. ¿Para qué? Para llegar a una eficiencia energética. ¿Qué voy a hacer después? Pues verificar.
verificar si esas primeras medidas que empecé a realizar, que empecé a hacer, van acorde con el plan, si todo va bien, todo marcha adecuadamente. Tengo que medir, tengo que monitorizar, tengo que verificar. Y si voy verificando, voy midiendo, puedo empezar a tomar nuevas decisiones que me van a corregir y mejorar las acciones que empecé a hacer anteriormente y me permitan trazar un nuevo plan. De tal manera que otra vez empiece el círculo, planeamos, hacemos, verificamos y actuamos. A nivel tecnológico, como ya decíamos, un sistema de gestión de energía no es un sistema aislado, no son unas personas encargadas de apagar aires acondicionados y apagar focos, y tampoco es un sistema de equipos de medición, monitores energéticos, que de manera aislada no funcionan. Lo que se necesita, como decíamos, es hacer una interacción entre esos elementos, de tal manera que lo que necesitamos es, en este momento, enfocarnos a la parte tecnológica. Esta parte tecnológica donde obviamente va a estar involucrada la parte de los medios de comunicación, las infraestructuras de comunicación. Vamos a ver qué elementos se necesitan. Número uno, pues los analizadores de redes. En nuestro caso, si nos enfocamos al análisis energético eléctrico, bueno, vamos a necesitar una serie de analizadores de redes en los puntos estratégicos de nuestros clientes, de las instalaciones, para poder realizar ese monitoreo energético. Ese monitoreo energético pues va ligado, esos analizadores de redes, con unos transformadores de corriente que tienen que ser seleccionados y dimensionados de la manera más adecuada, de la manera más óptima, para que puedan brindarnos las mejores prestaciones y las lecturas sean las más convenientes y las más precisas. En el punto número 3 estamos tocando ya lo que nos interesa en esta charla. En charlas anteriores y posteriores hemos e iremos hablado de estos diferentes elementos tecnológicos de los sistemas para la gestión de energía. Y el día de hoy nos enfocábamos a la parte número 3, que es el medio de comunicación. ¿Cómo le hago para enlazar el punto 1 y 2 con el punto número 4? ¿Cómo voy a hacer llegar esa información al punto número 4, a un software de gestión de energía? Ya sea que esté en la nube, ya sea que esté instalado en una serie de servidores. ¿Cómo hago para llevar esa información de un lugar a otro? Entonces tenemos que hablar de un medio de comunicación, de unos mecanismos, de unas infraestructuras de comunicación para poder llegar hacia nuestro software para la gestión de energía y poder tomar con esa información las mejores decisiones. Como decíamos, la primera parte, de manera muy breve para irnos directo a la parte de comunicaciones, analizadores de redes. Todos los fabricantes de analizadores de redes, incluidos nosotros como Circutor, contamos con una serie de dispositivos para colocar en los puntos de la instalación eléctrica que sean los más adecuados dependiendo de los objetivos que yo tenga de medición. Por ejemplo, en este diagrama unifilar que está dividido en tres partes, bueno, vemos acometida, vemos distribución de energía en medio y vemos hacia el final cargas terminales, cargas ya máquinas, por ejemplo, líneas de producción. Entonces, ¿qué quiero medir? ¿Qué prestaciones necesito? ¿Qué características tiene que tener el analizador para que me dé la información que necesitan mis objetivos? De tal manera que nos empecemos a preguntar, ¿qué necesita mi instalación? Por ejemplo, medir consumo de energía total, con qué clase de precisión. Me interesa medir
calidad de consumo, calidad de suministro, por ejemplo, como eventos transitorios, deformaciones en la forma de onda. Requiero en la cometida medir mis penalizaciones por reactiva. Requiero realizar un control de máxima demanda. ¿Qué necesito yo hacer en mi instalación para lograr mis objetivos? En un punto más abajo, bueno, en el punto arriba, la primera parte, esta instalación se puede hacer en media tensión, se puede hacer en baja tensión. ¿En dónde la necesito hacer? Ya en mi centro de distribución, si requiero medir calidad de consumo, como pueden ser armónicos, distorsión armónica total, si requiero medir desequilibrio, desbalanceo de corriente, de voltaje, si tengo cargas que pueden ser monofásicas, y hacia final de mis cargas, hacia mis líneas de producción, hacia mis cargas finales, me interesa medir el consumo de estas cargas, obviamente quizá con menor precisión de la que necesito si quiero medir hasta arriba. Y si quiero incluso realizar un control sobre esta maquinaria, si requiero prender, si requiero apagar. Y pues toda una variedad de dispositivos, tanto para montaje en panel como para montaje en Real DIN, que pueden llegar a satisfacer las necesidades de acuerdo a lo que yo necesito. Llámese por tema de precisión, llámese por tema de desglose de cantidad de armónicos, hasta qué armónicos quiero medir, qué transformadores de corriente puedo yo ocupar en estos analizadores. Que lo importante en la charla del día de hoy, qué tipo de comunicaciones cuentan los analizadores para adaptarlo a la instalación energética donde voy a incluirlos, o qué infraestructura de comunicación cuenta precisamente la fábrica, la instalación de mi cliente, para saber qué puedo utilizar. Si me voy a comunicar por Ethernet, si me voy a comunicar por Wi-Fi, si voy a utilizar la 485, si voy a utilizar protocolo Modbus, protocolo BACnet, etcétera. Entonces, toda una serie de dispositivos que me permitan escoger el más adecuado a mis instalaciones. Punto número 2, los transformadores de corriente, que es un punto medular del cual hemos hablado ya en este tipo de charlas con la UNCE, donde básicamente mencionamos que pues son estos elementos que hacen una transformación de corriente de los grandes valores que tienen las cargas, que consumen gran cantidad de amperes, que demandan una gran cantidad de amperes y que requerimos una variable proporcional para poderla colocar en un instrumento de medida, para que podamos, mediante este instrumento de medida, mediante sus entradas de corriente, poder captar la señal y convertir la señal que viene del lado primario. Entonces, básicamente y de manera muy breve, ya que podemos hablar quizá una hora de puro transformador de corriente, pero simplemente tener en cuenta que tenemos que ver en dónde voy a ir a meter ese transformador de corriente, dónde quiero medir y por tanto tengo que estar consciente cuál es la tensión de aislamiento que necesito considerar en mi transformador de corriente. Y lo más básico, ¿cuál es la relación de transformación que necesito en mi transformador de corriente? Es decir, una corriente primaria, una corriente secundaria. La corriente primaria, pues es aquella que voy a medir. La corriente que van a pasar por mis cables, por mis barras de mi carga a medir, para poder tener ese registro en mis equipos de medición. Y la corriente del secundario, pues no es otra cosa que la corriente que me va a permitir recibir mi instrumento de medición. En el caso de nosotros como Circutor, tenemos transformadores de corriente con primarios hasta 6000 amperes y con secundarios de 5 amperes, de 1 amper o incluso de 250 miliamperes. Y tener en cuenta a la hora de instalar mi transformador de corriente en mi receptor
o en mi medidor, en mi amperímetro, tener en cuenta todas las marcas que trae el transformador de corriente para polarizarlo de la manera adecuada. Es decir, los transformadores de corriente vienen indicados con un flujo de corriente hacia dónde debe de ir la corriente, y en el caso de los equipos de circuitor, vienen marcado con un primario 1 y un primario 2. ¿Qué me indica? El primario 2 hacia dónde está la carga, hacia dónde va la carga, y el primario 1 o el P1 me va a indicar de dónde viene la carga, a dónde está conectada, en qué interruptor está conectado. Tenemos que hacer esa trayectoria de cable, seguir el cable y apuntar el transformador de corriente de la manera más adecuada. Y no solo eso, tenemos que tener en consideración también el secundario, los instrumentos de medición de circuitor, así como los transformadores de corriente de circuitor, cuentan con unas marcas secundario 1, secundario 2 o S1 y S2. ¿Para qué? Para que lo conectemos de la forma correcta y las lecturas estén perfectamente polarizadas y no tengamos lecturas de potencias negativas, factores de potencia falsos, etcétera, etcétera. Siempre hay que tener en cuenta esto. Punto número 3, software. Si hacemos un poquito de memoria, el punto número 3 era la infraestructura de comunicaciones. Me he saltado esta parte para saber estos analizadores de redes con estos transformadores de corriente, a qué software los voy a llevar y qué espero yo ver, para que después sepamos qué voy a necesitar para llevar esta información a este software. Entonces, por ejemplo, imaginarnos que un software, como en el caso nuestro, que es el Power Studio, me permite, por ejemplo, desde mi pantalla, desde mi computadora, dependiendo qué versión y qué plataforma de software, me permite ver, por ejemplo, datos en tiempo real de un analizador que está conectado quizá a 500 metros de mi oficina. ¿Por qué 500 metros? Porque allá está mi subestación principal, porque allá decidí medir, porque me interesa tomar las lecturas de mi acometida. Bueno, pues puedo empezar a tener la lectura de mis parámetros eléctricos. Y aquí una pequeña captura de pantalla de un analizador que mide muchos parámetros, pero aquí a manera de resumen podemos ver voltajes, potencias, frecuencias, potencias reactivas, capacitivas, valores máximos, valores mínimos, y más allá podemos ver armónicos, podemos ver corrientes, frecuencias, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer con esta información? Pues grabarla, registrarla, generar archivos, generar una base de datos para poder visualizar gráficas. Gráficas de energía en base, intermedia y punta, gráficas de corriente, de voltaje, perfiles de carga de potencia, historiales de factor de potencia, análisis de armónicos individuales o análisis de distorsión armónica total. Podemos hacer eso mediante nuestro software de gestión energética, en el caso de circuitor, el Power Studio. Podemos ver tablas también, y en una tabla ver con lujo de detalle fecha, hora y valor de algún parámetro que hayamos escogido, como aquí este es el caso de la energía. Podemos ver tablas de cualquier parámetro, pasar parámetros a Excel, pasar gráficas a un formato de archivo de imagen, por ejemplo, sin ningún inconveniente. O podemos realizar el diseño y el bosquejo de pantallas escala interactivas, donde por ejemplo estemos monitoreando en tiempo real toda mi instalación eléctrica y yo pueda ver mis transformadores o mis principales centros de carga, o pueda ver derivados de estos centros de carga y consumidores finales de mi instalación eléctrica, o pueda realizar incluso simulaciones de factura en el formato que sea necesario. Aquí como ejemplo, una simulación de factura, un extracto de una factura de un modelo de cobro en España. Entonces, sí, simplemente es un ejemplo para que nos demos una idea de los alcances que pueden tener los elementos de gestión de energía. Y hablando de comunicaciones, simplemente empezar a tener en cuenta que para los sistemas de gestión energética, pues necesitamos esta infraestructura de comunicación
Como sabemos, actualmente ya vamos viviendo lo que se le llama la industria 4.0, donde prácticamente pues ya está todo conectado, de tal manera que nos hemos dado cuenta que a lo largo de la historia estos sistemas de comunicación han ido evolucionando tremendamente, han sido de muchos tipos, cada momento, cada etapa de la historia pues ha tenido su boom, su característica principal como elemento de comunicación. Y en este caso, obviamente, pues ya tenemos el Internet por todos lados. Entonces, sabemos que actualmente y después de la pandemia, todo lo que tuvo que ver con telecomunicaciones, lo que tuvo que ver con Internet, pues estamos en pleno desarrollo y una expansión enorme. Y que prácticamente ya nos encontramos el Internet, por ejemplo, el tema de las comunicaciones en todos los campos, en la industria, en la oficina, en las casas. Entonces también nos encontramos con que los sistemas de comunicación, pues prácticamente me permiten realizar un control descentralizado, sistemas independientes que puedan tomar decisiones para control. Y como hemos mencionado, el uso de Internet ya en todos lados, en todos los ámbitos tenemos ya el Internet. Hemos incrementado el ancho de banda, hemos aumentado la capacidad de integración de toda la electrónica industrial en nuestras instalaciones. Entonces, bueno, dentro de esas infraestructuras de comunicaciones, nosotros como Circutor, pues con todas estas nuevas necesidades, tecnologías, vamos dotando a los equipos, a nuestros analizadores, a nuestras pasarelas, a nuestros data loggers, de todas las herramientas para que puedan ser compatibles con este tipo de comunicaciones e irnos adaptando hacia las nuevas necesidades. ¿Por qué necesitamos establecer una comunicación? Como ya decíamos, esta necesidad pues es fruto porque queremos obtener información de lo que está pasando allá afuera, qué está pasando con el código de red, estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo, cómo está mi factor de potencia. Ya no puedo simplemente ir a tomar una lectura puntual o imaginarme que las cosas van bien o esperar a que me llegue el recibo de la compañía eléctrica para ver cómo está mi factor de potencia. Ya necesitamos trabajar y actuar en tiempo real o incluso, si se requiere, ejecutar algún control sobre los equipos de campo. Por ejemplo, si queremos hacer un control de demanda, si queremos apagar aires acondicionados, si queremos desconectar equipos, bombeo, compresores, lo podemos hacer prácticamente ya desde la pantalla de mi computadora o desde la pantalla de mi teléfono móvil. ¿Qué necesitamos tener en cuenta? ¿Cómo vamos a conectar estos equipos? ¿Qué hay para conectarlos? ¿Qué característica me pide el equipo? ¿Trae un conector Ethernet? ¿Trae una antena 3G? ¿Trae quizá un sistema Wi-Fi? ¿O trae un par de hilos por 485? ¿Qué protocolos se pueden incorporar? ¿O qué idioma habla el equipo? ¿Qué protocolo para que mis dispositivos se puedan entender? ¿Qué aplicación informática o qué software o qué plataforma tengo yo para poder interactuar con mis dispositivos? ¿Cómo va a ser mi sistema? ¿Va a ser un sistema maestro-esclavo? ¿Va a haber una comunicación bidireccional? ¿Cómo va a ser mi sistema? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito comunicar? ¿Y cómo necesito hacerlo? En otras palabras, y otra manera de entenderlo, bueno, ¿cuáles son mis puntos de medición? ¿En dónde están esos puntos de medición? ¿Cuántos analizadores coloqué? ¿Cuáles son esas ubicaciones físicas donde puse mis medidores eléctricos? Ahora, ¿qué distancia hay entre estos equipos, entre estos analizadores? ¿Cuántos equipos coloqué en la subestación 1? ¿Cuántos equipos en la subestación 2? ¿Cuántos en el cuarto de compresores? Y ahora bien, disponemos de un servidor. Aquí no solamente es dónde está el servidor, sino disponemos de un servidor. Hay un servidor. ¿En dónde está entonces? Y si no está, ¿dónde se puede colocar?
para que en base a todo esto empecemos a tomar decisiones, si requiero comunicarme Ethernet, si requiero utilizar solamente la 485 o requiero convertir. Por lo general siempre requiero convertir. Y simplemente para entender de una manera muy general, para no meternos en temas demasiado técnicos, simplemente tener en cuenta que existe este modelo o esta estructura que en el mundo de las comunicaciones le llamamos las capas OSI, que pues es el Open System Interconnection o sistema de interconexión abierta, donde pues todos los protocolos usados en los temas de supervisión energética, en la gestión energética, en la eficiencia, tienen como punto de partida estas capas de OSI. Entonces, esto nos lo encontramos en todos lados, en el Internet, en la manera de transmitir mensajes. Entonces, esta estandarización de protocolos permiten una integración más fácil de los equipos en campo, de mis equipos de medición. Y empezamos, por ejemplo, la capa número 7, que es la capa de aplicación. ¿Qué se desea hacer? ¿Qué se desea hacer con ese mensaje que estoy recibiendo? ¿Cómo se entenderá este proceso? Que aquí es lo que le llaman la capa de presentación, donde ahí van los datos. ¿Con quién y cómo se hace la comunicación? Aquí se habla de una sesión, cómo se van a comunicar los dispositivos en la red. Número 4, ¿dónde está el otro proceso? ¿Cómo me voy a conectar? Ahí hablamos de nivel de transporte. ¿Cómo vamos a garantizar esa conexión extremo a extremo y una fiabilidad de los datos? ¿Cómo garantizamos que lleguen sin errores? ¿Qué tenemos que hacer? Luego el punto número 3 o la capa número 3 es la capa de red, donde aquí empezamos a hablar de routers, de direcciones IP, de direcciones MAC, de procesos de ruteo y a través de qué ruta van a ir los datos, cómo van a navegar esos datos en esa ruta, cómo se van a enlazar, lo que es ya la capa número 2, y cómo se van a conectar al medio físico esos datos. Aquí hablamos ya físicamente cómo vamos a controlar esos datos, cómo los vamos a transportar y que básicamente es de lo que vamos a hablar. Y pudiéramos hablar de protocolos cableados, de protocolos aéreos, de medios cableados y medios aéreos, donde, por ejemplo, sabemos que los medios cableados, como el 232, como el 485, como el Ethernet, como inclusive los cables USB o los sistemas PLC, no confundir con los dispositivos lógicos programables, sino con la transmisión de información mediante las líneas de fuerza, mediante las líneas de transmisión, Power Line Carrier. ¿Qué ventajas me ofrecerá siempre un sistema cableado? Una seguridad frente a intrusiones. ¿Sí? Si ponemos un obstáculo, o si hay un obstáculo en medio, hay que trazar la ruta de cable que me permita librar ese obstáculo, o ese edificio, o esa maquinaria, o esa infraestructura que se puso enfrente de mí. Inconvenientes, obviamente, la instalación precisamente de cable. Entre más ruta, mayor cable, mayor costo. Y aquí es cuando tenemos que empezar a evaluar sistemas que mencionaremos brevemente, los sistemas aéreos, como puede ser la radio, el wireless, los sistemas 3G, 4G y 5G, los protocolos Zigbee o sistemas Zigbee, Bluetooth, sistemas satelitales, donde encontramos que tienen como ventaja un uso adecuado para zonas donde me es imposible realizar un cableado y que por tanto voy a implicar un menor costo. Pero ¿qué inconvenientes hay? Que esa información está en el aire. Y si esa información está en el aire, pues quizás se pueda intervenir, se pueda tener una vulnerabilidad a la privacidad. Y quizá como es un medio compartido, pues tenemos esta vulnerabilidad, tema de la cobertura, tema de obstáculos,
radiaciones, interferencias. Esas pudieran ser las desventajas o los inconvenientes de un sistema de comunicación inalámbrico. Empecemos, por ejemplo, a mencionar los sistemas de comunicación o los medios de comunicación de nivel físico, de nivel cableado, que utilizan un cable, y pues era muy típico para todos conocer lo que era la recomendación estándar o el RS-232, que prácticamente este método, este medio físico ya está en desuso. Básicamente lo utilizábamos en entornos industriales para comunicar un solo equipo, un solo dispositivo. Aquí prácticamente teníamos que atacar una computadora contra un analizador de redes o un CVM, o un PLC a atacar o traer información de un CVM, etcétera, etcétera. Con este protocolo o medio físico RC232 tenemos la posibilidad de comunicar solamente bajas tasas de transferencia de datos. ¿Qué ventaja? La conexión es fácil, solamente ocupamos 3 hilos, no requerías en aquel entonces una conversión de ningún tipo. ¿Por qué? Porque las computadoras anteriores de hace 15 años ya traían, o en aquel entonces traían, una conexión RC232 mediante el famoso conector DB9, si todavía lo recordamos. La conexión era directa y, como decíamos, las computadoras ya tenían esos puertos. Actualmente ya es complicado, aunque es posible conseguir convertidores de USB a RC232 o a DB9. ¿Qué inconvenientes me presenta un RC232? Que la distancia máxima de cableado será de entre 10 y 15 metros. Además que solo podemos conectar un solo equipo en el bus RS232. Y con el equipo esclavo o con mi equipo de medición, no puedo intervenir con dos maestros o con dos softwares que quieran interrogar un equipo al mismo tiempo. Entonces, aquí está un poquito más complicado. De ahí que se evoluciona y surge la RS485, que a la fecha, hoy por hoy, se sigue utilizando, y que no es otra cosa que un medio físico utilizado en entornos industriales, donde puedo conectar hasta 32 equipos de campo hacia un máster, hacia una computadora, hacia un PLC. Además de que podemos contar con una alta tasa de transferencia. Aquí ya incrementamos la velocidad. Sigue siendo baja con respecto a la Ethernet, por ejemplo. Sigue siendo baja. Sin embargo, ya me da mayores ventajas, porque puedo conectar hasta 32 equipos en un bus de campo de hasta 1200 metros. ¿Qué inconvenientes tiene? No se conecta directamente a una computadora. Necesitamos un convertidor intermedio, ya sea de RC232 a 485, si es que aún contamos con computadoras con esta entrada 232, o convertidores RC485 a USB, o convertidores RC485 a Ethernet, que hacia allá vamos. Desventaja también o inconveniente es que no podemos realizar una multisesión con los equipos a esclavo de manera directa. ¿Qué características ya mencionábamos? 1200 metros, hasta 32 dispositivos en cada convertidor. La conexión es fácil porque se utilizan 2 o 3 hilos y podemos comunicar ya tasas de transferencia más altas de datos de hasta 38.400 baudios por segundo. Y aquí unos ejemplos muy simples donde tenemos conectados unos analizadores de redes por RS485. Utilizamos algún convertidor, en este caso a Ethernet, de 485 a Ethernet, o aprovechamos este bus de campo RS485 y aplicamos un convertidor, pero que también es un autómata, como aquí está denominado EDS,
que además tiene una memoria, que me recibe los datos de los equipos conectados por RS485 y me lo lleva a la Ethernet, pero además tiene una memoria intermedia que me permite hacer un guardado de datos en los momentos donde no está mi aplicación de Power Studio SCADA en mi computadora, ya sea porque se cayó la red, porque la gente apagó el servidor y tardó la noche en lo que el operador no está en la computadora, o porque se fue la energía en el centro de datos, etcétera. Un esquema de conexión muy sencillo para que entendamos cómo está internamente la comunicación RS485. Aquí vemos el bus donde van viajando tres hilos. Los equipos de medición pues tienen un signo más, un signo menos, tienen una tierra. ¿Para qué? Porque los sistemas de 485, la polaridad, manejan el 1 y el 0 para el armado de la palabra binaria y va formando unos y ceros, por lo tanto se va polarizando este bus y obtenemos más y obtenemos menos. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas características. Como aquí tenemos un 1 lógico, es un valor que es más grande de menos 200 milivolts, y un 0 lógico es más grande que un nivel de más 200 milivolts. Características adicionales que podemos tener en cuenta es que se requiere un tipo de cable que en castellano, en español le llamamos par trenzado, de preferencia que tenga malla, como se alcanza a ver aquí, una malla de tierra que me sirva como blindaje, y puede tener un calibre de 22 o 24. Incluso podemos utilizar sin ningún inconveniente un calibre 20, un calibre 18 para tener transmisiones de mejor calidad. Entonces, aquí unas características de lo que es la recomendación estándar RS485. Y hablamos ahora del Ethernet. Hablamos ahora del Ethernet, donde nos damos cuenta que es un medio que ya está utilizado en todas partes. Ya no solamente en entornos de la oficina, sino también ya no lo encontramos en la casa, no lo encontramos ya en entornos industriales para comunicar un número elevado de dispositivos a supervisar. Los analizadores de redes, los PLCs, los variadores de velocidad, los aires acondicionados ya se conectan, ya se pueden conectar y pueden utilizar un medio compartido que ya existe o que es muy fácil de implementar en una instalación. A nivel local, bueno, ya sabemos que el Ethernet es mucho más rápido. Aquí sí ya hablamos de comunicaciones de alta velocidad, 10, 100 y un gigabyte. Y además, a nivel remoto o lo que es una red de área amplia, ya va a depender de la transmisión que se utilice. Actualmente, bueno, ya no hablamos de módems ni de ADSL, pero puede haber, por ejemplo, lo que es fibra óptica, transmisión satelital, y que son precisamente estos medios físicos para poder llevar la información, inclusive mediante wireless, mediante un sistema aéreo, un sistema físico aéreo, para poder llevar la información de mis sistemas energéticos hacia mis sistemas o mis softwares de gestión de energía. ¿Qué ventajas tiene? Pues una fácil conexión, ya que el cableado que se utiliza es el Ethernet estándar. Aquí no nos perdemos en cómo vamos a conectar. El medio físico precisamente es estándar en todo el mundo y todos los equipos se van a comunicar o se van a conectar o se van a identificar mediante una dirección IP. Y aquí la distancia ya prácticamente es ilimitada. Aquí ya no hay distancia. Entonces, son estas ventajas las que tiene el sistema Ethernet. Ya decíamos, altas tasas de transmisión, diversos medios físicos para llevar la información hacia donde queremos, la conexión es fácil, no hay límite de conexiones, y aquí sencillamente unos ejemplos ya con la Ethernet aplicada, dispositivos de circuitor conectados directamente a la red del cliente, proporcionándonos la dirección IP para cada uno de estos analizadores, para cada uno de estos dispositivos, y poder llevar la información hacia mi servidor, hacia mi aplicación de Power Studio SCADA, o realizar
tener una combinación de mecanismos, de medios físicos de comunicación, donde tenemos analizadores de redes conectados por la Ethernet, analizadores de redes conectados por la RS485 mediante un convertidor a Ethernet para poder tener cualquier tipo de dispositivo que esté en mi instalación, en mi aplicación o en mi plataforma de gestión de energía. La comunicación pues ya prácticamente es directamente de un equipo conectado hacia mi computadora, equipo a equipo, mi computadora hacia mi equipo de medición, por ejemplo. Y pues esto ya vemos que puede ser tan sencillo como conectar un equipo a un switch, a un router, a un repetidor, como decíamos, mediante un cable Ethernet estándar que sabemos cuentan con sus conectores RJ45. Y tener ya una plataforma, una comunicación, una arquitectura más completa, donde ya podemos tener, imaginarnos, por ejemplo, si decíamos que en un bus RS485 podemos conectar hasta 32 dispositivos, aquí estamos dotando al sistema de 4 conversiones de RS485 a Ethernet, y después lo que haga el cliente o lo que tenga en medio dentro de su red será la mejor decisión para que podamos aprovechar de qué mejor manera, si hay fibra óptica, si hay cableado de Ethernet, si estamos comunicando a través de Internet. ¿Para qué? Para poder llevar toda la información de mis dispositivos hacia mi aplicación, hacia mi Power Studio, con esas imágenes que ya presentábamos antes, con esos alcances de poder ver datos en tiempo real desde mi computadora, realizar gráficas, realizar tablas, simular facturas, presentar pantallas interactivas. Y aquí el mecanismo general, simplemente el cable de Ethernet. El cable Ethernet con su conector RJ45, donde identificamos pines del 1 al 8. Sabemos que el cable Ethernet, por ejemplo, cuenta con 4 pares, tiene 8 hilos, por eso el conector tiene 8 pines y los cables se van identificando por pares. Estos pares que van identificados por colores, tiene 4 pares, tiene 8 colores el cable. Es importante mantener la calidad del cableado, mantener la normativa de los cables, como esta que está aquí, el modelo tipo B, el cableado tipo B, para utilizar los colores de forma adecuada y que no se me caiga la información, simplemente por adoptar alguna costumbre de ordenar los cables directamente por color o utilizar, ordenar alfabéticamente los colores, por ejemplo. Eso en tramos cortos de cable puede ser útil, no me va a causar ningún aspecto negativo, pero, pero en tramos largos, quizá tramos de 70, 80 metros, 50 metros, podemos perder la comunicación. Sí tener en cuenta que los cables de red no pueden ser de más de 100 metros. Cuando tenga con comunicarme con algún dispositivo por Ethernet que está a más de 100 metros, pues tengo que tener un elemento intermedio para duplicar y otro para triplicar o utilizar un sistema inalámbrico para adquirir las distancias que necesito en mi sistema de gestión de energía. Distinguimos dos tipos de Ethernet o dos tipos de redes, básicamente porque tampoco es un curso de redes, sería imposible darlo en una ventana de tiempo tan pequeña y además que no es la especialidad de la casa. Simplemente aprovechamos las características de la LAN, de una Ethernet tipo LAN, que es una red de área local que está basada simplemente en la comunicación interna de una empresa, de un edificio. En toda nuestra industria, pues ya se cuenta con una Ethernet. Ya hay una Ethernet donde están conectados los proyectores, las computadoras, las impresoras, las tablets, los celulares. El amigo que trae manejando el montacargas se va comunicando con su tableta
para recibir órdenes de producción, recibir comandos de mover material de un lugar a otro. Por ejemplo, esa es la red local, donde localmente controlamos todo lo que pasa dentro de mi instalación. El ejemplo vivo en la casa, donde prácticamente ahora ya podemos conectar no solamente la computadora, la laptop, sino las pantallas o las Smart TVs, los celulares, la iluminación, las cortinas, ya todo lo tenemos conectado en la casa, pero de una manera local. El otro ejemplo es la red ampliada o la red WAN, la Wide Area Network, donde por internet, por fibra óptica, por 3G, por 4G, por 5G, mis sucursales o como puede ser mis edificios de un campus en una universidad van a estar conectados entre sí, independientemente que estén en edificios separados. Esa es la red local amplia. Perdón, la red de área amplia. Y ejemplos de conexión Ethernet y Wi-Fi utilizando elementos adecuados, analizadores adecuados. Podemos encontrarnos con que en Circutor tenemos equipos que cuentan con la salida Ethernet de manera directa para que con un cable categoría 5, categoría 6 podamos conectarnos de forma directa a un switch, a un hub, a un router, a un access point, para podernos comunicar hacia mi aplicación energética. O que podemos contar con analizadores como los CVM E3 Mini, que ya cuentan con precisamente este tipo de señal inalámbrica y que de forma precisamente inalámbrica o por Wi-Fi podamos hacer llevar la información hacia mi sistema, hacia mi aplicación, hacia mi plataforma de gestión de energía. Y que simplemente con una aplicación Bluetooth puedo yo configurar mi analizador de redes, mi CVMe3 Mini, para decirle en qué red te vas a conectar, cuál es el password de esa red, cómo está el estatus de mi conexión, me va a informar, y qué dirección IP le asignó el sistema o qué dirección IP le asigné yo para estar dentro de mi red, dentro de la red que me interesa supervisar y monitorear, e indicándome también cuál es la dirección MAC de mi analizador de redes. Podemos hablar en los pocos minutos que nos quedan de un tema que puede ser árido, que puede ser difícil, simplemente para que entendamos de manera muy general lo que es un protocolo de comunicación. En el caso de Circutor, preferimos el protocolo Modbus. Nuestra plataforma de gestión de energía, Power Studio, prefiere utilizar el protocolo Modbus. Por eso nos enfocamos el día de hoy en esta charla a lo que es un protocolo Modbus. Pero también, incluso antes, podemos enfocarnos a qué es un protocolo. ¿Qué es un protocolo? Y vemos, por ejemplo, unas notas musicales, podemos entenderlas o no. Si entendemos de música, podemos interpretar bemoles, sostenidos, corcheas, silencios, etc. Tenemos que entender el protocolo, tenemos que entender el lenguaje musical o ese idioma para poder entender, para poder ejecutar. A nivel de la comunicación verbal, oral y escrita, pues un idioma, lo que es un idioma donde, por ejemplo, nos encontramos con una reja que tiene un letrero, que tiene unas letras que parecen estar en alemán o en algún idioma desconocido. Pues cuidado, porque aquí puede haber un alto voltaje y si yo no soy capaz de entender este letrero, pues puedo tener ahí un peligro, puedo tener un accidente. Lenguaje de señas. Podemos entender qué idiomas. Si sabemos leer, sabemos escribir, podemos entender lo que dicen los libros, podemos escribir composiciones. Entonces, un protocolo no es otra cosa que una serie de normas
o un idioma, una serie de normas que usan dos interlocutores para gestionar sus diálogos en los intercambios de información. Hablando de equipos, de dispositivos que tengan diferente marca, estos se pueden entender, se pueden comunicar sin problema, siempre y cuando utilicen el mismo protocolo de comunicación. Eso es un protocolo. Hablando concretamente de protocolo Modbus, para no entrar en tanto detalle, alcanzamos a ver que es un protocolo digital. Vemos que aquí en el fondo de la pantalla tenemos unos y ceros. Es un protocolo desarrollado por la empresa norteamericana Modicon en 1979 y es un protocolo público relativamente sencillo de implementar y además es flexible y hoy por hoy sigue siendo uno de los protocolos industriales más utilizados y más populares. Básicamente, el protocolo Modbus se maneja con el sistema maestro y esclavo. Entonces, el protocolo dice de qué manera tiene que hablar el controlador o el maestro, qué información tiene que recibir el esclavo, cómo le vamos a dar tratamiento a los errores, para qué hacemos un análisis gramatical de un mensaje, un análisis de sintaxis para ver si el protocolo está bien escrito, si estamos considerando bien el protocolo, si el mensaje trae una estructura de sintaxis correcta. Entonces, pues bueno, durante la comunicación, nuestro protocolo va a determinar cómo cada controlador va a reconocer el mensaje que viene hacia él y va a determinar el tipo de acción que vamos a tomar. Y podrá extraer cualquier dato o información que necesitemos de acuerdo a lo que venga en el mensaje. A lo mejor el mensaje solamente me dice, hay que activar un relevador, hay que desconectar una salida, o puede ser que se requiere una respuesta, puede ser que el software le esté diciendo, indícame cuáles son los valores de voltaje, de corriente, de armónicos, de factor de potencia, de kVARs, de desbalance, de flicker. Entonces, si se requiere esa respuesta, mi esclavo o mi controlador va a construir el mensaje y lo va a enviar al maestro. ¿Qué características tiene? Como ya decíamos, es un protocolo maestro-esclavo, es decir, el maestro envía mensajes y el esclavo obedece lo que venga en esos mensajes o regresa la respuesta que le esté pidiendo el maestro o el equipo principal. El protocolo especifica formato de trama, secuencias, control de errores, cuál es el orden que tiene que llevar una palabra para que realmente sea reconocida como protocolo Modbus. Eso lo define el protocolo. Existen dos variantes, el ASCII y el RTU, y este se especifica en la capa de enlace. Cada esclavo va a llevar una dirección única, lo que le llamamos el número de esclavo o el número de periférico o el ID Modbus, y va a ser única dentro de mis 32 equipos. Cada equipo va a tener una dirección diferente. Aquí vamos a poder establecer direcciones entre el 1 y el 247. La dirección 0 está reservada para otro tipo de mensajes, pero de tal manera que si yo empiezo a tener una aplicación donde estoy empezando a configurar un sistema SCADA, donde tengo mis dispositivos, ver que algunos comunican, otros no comunican, pues darnos cuenta, por ejemplo, que si yo estoy escogiendo este analizador A1500, pues este analizador A1500 tiene un número de periférico 9 dentro de esta aplicación. Si escojo otro dispositivo como el B100, este tiene el periférico número 3. Si escojo otro equipo como el C4, tiene el 7. O otro equipo como el C10, tiene el número 2, etcétera, etcétera. De tal manera que en esta red, en este bus que alcanzamos a ver aquí, en esta conexión RC485 a Ethernet, cada uno de esos periféricos
cada uno de esos esclavos tiene una dirección diferente. ¿Correcto? El protocolo Modbus puede ser peer-to-peer, como ya decíamos. El maestro manda la instrucción o el mensaje directamente al esclavo o a un esclavo en particular y este esclavo lo responde. Y también puede haber una manera de transmitir tipo broadcast que simplemente se transmite el mensaje a todos los esclavos y se esperará algún tipo de respuesta o no se va a esperar alguna respuesta. Simplemente voy a mandar una instrucción de, no sé, apagar todos los relevadores, por ejemplo. Y en sistemas donde ya se tiene una pregunta y una respuesta, obviamente el maestro lanza la pregunta, lanza la petición y los esclavos darán la respuesta de acuerdo a lo que están preparados para hacer, contestarán en consecuencia. Aquí un extracto ya para cerrar el tema del día de hoy, esperando que este haya sido de interés. Un pequeño extracto de manuales de equipos de circuitor. Los pueden encontrar este tipo de información en analizadores de redes de cualquier fabricante. Nosotros como circuitor ponemos como ejemplo los nuestros, pero sí que tener en cuenta que de pronto las características que tenemos que tener en cuenta cuando desde una plataforma de otro fabricante, que no sea la del equipo que vas a utilizar, de la misma marca, pues tienes que tener en cuenta, oye, ¿cuáles son, cuáles son mis funciones de lectura? Si quiero leer registros, ¿cuáles son mis funciones por si quiero escribir en un relé? Decirle cierra, decirle abre, o si quiero escribir múltiples registros. Aquí, por ejemplo, una función 04 para pedirle al equipo que me dé un valor X. Ahorita averiguaremos qué es. Pero de acuerdo a mi manual de usuario, me dice que tengo que leer en la dirección 0A, que es el número 10 en decimal, mediante la función 04. La dirección 0A, perdón, es el número de periférico. El 0A es el 10 en decimal y la instrucción Modbus lo primero que tiene es precisamente a quién le voy a preguntar lo que necesito investigar o la instrucción que necesito dar. Entonces, ¿a quién le voy a preguntar? ¿Con qué función? Si es de lectura, si es de escritura. Y luego, ¿cuál es mi registro inicial donde voy a tomar esta lectura de acuerdo a la variable que yo quiero leer y cuántos registros voy a leer? Voy a leer un registro, voy a leer dos registros. Si voy a leer uno, dos o cuatro registros, esta información me la brindan los manuales de los fabricantes. De tal manera que también incluso puede haber un control de errores, que es el CRC, donde simplemente yo mando ese CRC y tengo que recibir ese código CRC para que yo, maestro, sepa que el mensaje fue correctamente recibido y que estoy recibiendo la respuesta de acuerdo a lo que yo pedí. Aquí lancé esa pregunta y recibo la respuesta. Recibo la respuesta con una estructura idéntica. Recibo la dirección de mi dispositivo, la función, el número de bytes que recibí, qué valores tengo en mi registro número 1 y en mi registro número 2 y mi CRC. Esto aquí si yo leí en esta instrucción el registro 0 y le pedí dos registros, bueno, pues en el registro leí 0 y en el registro número 2 leí el valor 84D, que si lo traducimos al valor decimal y le aplicamos de acuerdo a lo que me diga el manual un multiplicador de 10, lo que le pedimos fue el voltaje o la tensión. De acuerdo al código de pregunta que le dije a dónde iba yo a empezar a leer y cuántos registros iba yo a leer.
Aquí tener en cuenta que los mapas de memoria Modbus, y con esto prácticamente ya estamos cerrando, son importantes que dispongamos de los manuales de los fabricantes. En el caso de Circutor, proporcionamos los manuales completos de todos nuestros dispositivos que hablan Modbus. ¿Para qué? Para que podamos comunicarlo con la plataforma que así requiera recibir la información de mis dispositivos. De tal manera que entendamos que las localidades de memoria o estos registros los entendamos como quizá como habitaciones de un hotel, donde en cada habitación se aloja cada una de las variables y cada habitación, cada registro de memoria tiene una dirección. La 00 y la 01, la 02 y la 03, la 04 y la 05, para que el sistema o plataforma que necesite leer una variable de un dispositivo, sea el coseno de phi, sea la potencia reactiva, sea el voltaje, sea la corriente, pueda tener yo el control de qué variable estoy leyendo con toda la precisión que se necesite. Y aquí simplemente, incluso por ejemplo, en nuestras plataformas de Circutor, podemos leer variables de otros equipos. ¿Qué necesitamos? Pues simplemente tener el manual equivalente de la otra marca. ¿Qué variables voy a leer? Y aquí, por ejemplo, pues quiero leer una tensión de la fase A con respecto al neutro y de acuerdo al manual me dice que la dirección es la 999 y que ocupa dos registros de memoria. Ocupo dos registros de memoria y voy a rellenar todas estas casillas de acuerdo a lo que el manual del otro fabricante me dice para poder hacer la integración dentro de mi software Power Studio y que voy a leer dos registros, que voy a ejecutar de acuerdo al manual unas solicitudes de pregunta con el código 3, que va a ser lectura, que mis unidades van a ser los volts, que voy a guardar esta variable, que voy a cumplir con requisitos de la IEE 754, etcétera. ¿Para qué? Para que cuando yo lea mi valor de tensión de la fase A, de la fase B, de la fase C, la corriente 1, 2 y 3, la potencia activa, la potencia reactiva, el coseno de phi, podamos realmente leer la variable de la manera adecuada como la necesitamos leer. Entonces, concluyendo, los sistemas de comunicación al día de hoy son altamente importantes dentro de las infraestructuras de los sistemas de gestión de energía para poder llevar toda esta información que me ofrecen los equipos de campo para medir mis variables energéticas y llevar esta información hacia unas plataformas que van a centralizar esta información e incluso van a poder tomar acciones de control para poder llevar mi instalación hacia un control energético. Entonces, de mi parte, no me queda más que agradecer el honor de su asistencia, el tiempo que nos han brindado. Saludos a la gente que se conectó en tiempo real y saludos a la gente que se conectará y está viendo la charla mediante plataformas y mediante medios diferidos y en horarios diferidos. Así que si no hay alguna pregunta, Pau, si me ayudas a gestionar eso, de mi parte sería todo por el momento. Claro, ingeniero, no tenemos ninguna pregunta, solo el ingeniero Javier Corral le dice gracias. Gracias, ingeniero Corral. Las gracias son para usted por haber estado con nosotros. Al ingeniero Luis, al ingeniero Martín, al ingeniero Andrés, al ingeniero Ernesto y toda la gente que está conectada, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos enormemente al ingeniero Alejandro Malfabón Holguín y a Circutor por su valiosa contribución al sector electromecánico, por esta interesante conferencia, así como la participación de ustedes, nuestra comunidad UNCE y a todos los seguidores de redes sociales en México y Latinoamérica. Excelente tarde a todos.